2023 fue el gran regreso de los musicales como género cinematográfico de interés para las audiencias, algo que no veíamos desde hacía muchos años. Pero gracias a distintos factores y fenómenos, los cuales hablaremos en este video, logramos catapultar a estas películas en el género promesa de este 2024. Ya que tendremos muchas propuestas de interés, desde el coming of age, el drama, la fantasía, entre otros. Además de que entendamos la diferencia entre una película que sí es un musical a otras que lo parecen pero no lo son. Pero para comprender por qué regresaron debes entender de dónde surgieron, así que vamos a desenmascarar la verdad detrás de los musicales en el cine y viendo su resurgimiento a casi 100 años del nacimiento del género. Acompáñennos. Broadway, United Street, River of Humanity. La llegada del sonido no fue del todo cómoda, ya que la sincronización de las imágenes con sonido era un proceso engorroso porque o el micrófono no está grabando, o alguien entra sin querer y dañe el audio, o que alguien tosiera dañando tomas que en esos tiempos eran costosas y tardías de repetir. Desde aquí llegó la primera película con sonido de la historia, El cantante de jazz, en 1927. Una película que cuando fue proyectada en cines el sonido no estaba acoplado con las imágenes, sino que este se reproducía de algunos fonógrafos mientras se hacía la proyección. Algo que debemos comprender es que en este punto aún no existía como tal el género musical, siendo de los últimos en ser creados. Ya en ese momento existía el terror, el drama, la comedia y la fantasía, entre otros. Pero no llegó a ser tomado como un género a respetar hasta la llegada de La melodía de Broadway de 1929, ganadora de mejor película en los Oscar, siendo el comienzo de la época dorada de los musicales en la década de los 30. Ya que este era, junto con el cine negro, los favoritos del público. En esta década los musicales se expandieron más allá de la mirada de teatro gracias a películas como La calle 42. Y con Un día en Nueva York, estas películas salieron a exteriores. Inclusive la primera película animada de la historia fue un musical, apareciendo así artistas que definieron todo, como Fred Astaire y Ginger Rogers, y Gene Kelly y Julie Andrews, estos últimos siendo protagonistas de dos de los musicales más importantes de la historia, el definitorio de los años 80, Cantando bajo la lluvia, y en los 60, Mary Poppins, siendo esta última década muy importante, ya que se estrenaron películas insignias como Sound of Music, también con Julie Andrews, Willy Wonka y la mítica West Side Story, la película que marcó un antes y un después en el género, ganando 10 Óscares, el récord para una película musical y siendo considerada patrimonio fílmico. En los 70s y 80s comenzó la primera caída del género, perdiendo interés por parte de las audiencias ya que estaban en auge los blockbusters, una nueva ola cinematográfica que comenzó a dejar atrás a los westerns y los musicales, como los géneros predilectos en años anteriores. En estas décadas los más destacables fueron Grease, A Star is Born, Cabaret y Annie. Pero en los años 90 el género tuvo un gran despegue, pero desde una vertiente inesperada, las películas animadas. El resurgimiento de Disney desde La Sirenita fue gigante, trayendo la gloria de los años dorados del género de nuevo a la vida, aunque con la llegada del nuevo milenio, Disney se alejó de este género en su época de experimentación.
hasta que a finales de los 90 y a comienzos de los 2000 hubo de nuevo éxitos aislados como lo fueron Evita, Moulin Rouge y el principal en esta época, Chicago, volviendo a colocar a los musicales como algo prestigioso y glamuroso. Para recalcar, los 2000 se caracterizan como la decaída completa de los musicales en el cine, pero un gigante llegaría a resurgir el género, pero desde otro medio. High School Musical fue un fenómeno televisivo que llegó en 2006, siendo la incursión de Disney Channel en un presentimiento sobre que los musicales podrían ser muy llamativos para las audiencias jóvenes. Esto tomado en base al buen recibimiento de los episodios musicales de varias de sus series de la época, y de su primera película musical que tuvo un éxito moderado, Las Cheetah Girls. Así que de la mano de Kenny Ortega, el director y coreógrafo responsable del clásico Abracadabra, en donde se mostraba ya su maestría en los números musicales, llega High School Musical, una versión de Romeo y Julieta actual en donde Troy y Gabriela se debatían en romper el status quo de la segregación por grupos sociales de su escuela, repleta de canciones pegajosas y números musicales visualmente increíbles. Esta película fue un fenómeno que le permitió ser una trilogía, siendo la película final estrenada en cines, esta última considerada hoy en día como una de las películas más rentables de la historia. Gracias al fenómeno de High School Musical, Disney Channel continuó creando musicales para la pantalla chica por casi 2 décadas. Pero en los 2010 fue un gran renacimiento de los musicales en cines, con películas de este género que mostraron que aún podrían ser amadas por el público, la crítica y los premios, gracias a cintas como Mamma Mía, Los Miserables, El Gran Showman e Into the Woods, y el regreso de Disney a las películas animadas con canciones que tanto los caracterizaban. Pero el punto más alto en este tiempo fue la segunda película del director Damien Chazelle, La La Land, siendo ampliamente aplaudida, múltiples premios y amada por el público, siendo su película insignia y la muestra del alcance que un musical puede llegar a ser. Pero llegada la década de los 2020 se mostró cómo el público comenzó a aborrecer los musicales, trayendo fracasos en taquilla uno detrás del otro, como Cats, Dear Evan Hansen, Cyrano, In the Heights, West Side Story y Matilda el musical, que aunque aquí no hablamos de su calidad, sí hablamos de la percepción del público con ellas, y gracias a esta vertiente de fracasos seguidos de las películas musicales, las grandes productoras comprendieron que lo mejor era entregar estas propuestas sin anunciar que eran musicales. Por ello llegamos al día de hoy, en donde un nuevo número de películas musicales ha llegado, y desde sus trailers no nos muestran que sean parte del género, sino que el espectador se entera ya cuando está viendo la película. Aunque esto no significa que fracasen, Wonka significó un gran éxito que se ha mantenido semana tras semana, esto diciendo que las personas amaron la película, y ahora con la adaptación del musical de Mean Girls se espera que esta corriente continúe, ya que el año 2024 se espera que sea uno de los mejores años para este género, ya que nos espera Joker, A Folie Dux, la secuela de la prestigiosa película del payaso, y Wicked Parte 1, la anticipada adaptación del musical de Broadway. Ahora es un momento perfecto para 3 preguntas importantes que me surgieron en la creación de este video. 1. ¿Cuál es la diferencia entre un musical y una película de otro género que usen canciones en ella? En primer lugar, un musical es en donde las canciones forman parte fundamental de su desarrollo argumental, como por ejemplo, en Los Juegos del Hambre, Balada de pájaros, cantores y serpientes, no es un musical, ya que sí, hay varias canciones en la película, pero ellas no forman parte fundamental en el argumento, es decir, enriquecen la narrativa, pero no son indispensables. Por ejemplo, si quito alguna de las escenas de Lucy cantando en el Distrito 12, el argumento no se verá dañado o habrá incoherencias, ya que por ejemplo, si en algún punto Lucy y Snow se hubiesen peleado de forma cantada a lo Tic Tic Boom, allí sí hubiese sido un musical, ya que esa discusión es parte fundamental para entender el argumento de la trama, de cómo llegaron de un punto A un punto B. Otro ejemplo es Barbie. Si ellos en lugar de bailar Dance the Night de Dua Lipa hubiesen bailado Los Pollitos, no hubiese afectado la narrativa. En cambio, quitar I'm Just Ken, que muestra el desarrollo interno de Ken, era algo que hubiese dañado todo. 2. ¿Por qué los musicales se volvieron tan famosos? Pues debemos tener como marco que la sociedad vivía en esos tiempos la sombra de la Primera Guerra Mundial. Necesitaban una forma de escapar de la oscuridad del mundo real.
Y qué más esperanzador que un mundo en donde cualquiera pudiese cantar y bailar sin practicar, donde todos se supieran la coreografía y todo se arregle con un número musical. Además de la espectacularidad de estas películas, algo que marcó un antes y un después, ya que la idea era dejar maravillados a las audiencias. Por otro lado, era otra fuente de ingreso para las productoras, ya que podían comercializar las bandas sonoras de las películas y ganar más millones de todo, ya yendo hacia el lado monetario. Y 3. La pregunta más importante, ¿por qué están regresando ahora? Pues porque las audiencias están buscando otras opciones de películas. El cine es cíclico y algunos géneros que cayeron pueden regresar, así como los que reinan ahora pueden caer por sobresaturación. Así que las audiencias en algún momento querrían ver musicales si la propuesta es interesante. Y eso es lo que se está viendo hoy en día. Este año podremos cantar con Regina George, con el Joker o con las Brujas de Oz. Porque la música es un arte también que cuando se une con las películas puede traer resultados increíbles.